Pues como bien lo ha dicho Jesús, entonces en un momento vamos a iniciar oficialmente. Yo quería decirles, mientras tanto, contarles que en nuestro primer foro de la semana pasada, de esta serie de tres del Simposio Internacional, tuvimos la participación de 164 personas que se unieron desde 14 países de la región panibérica. En esa sesión, los presidentes de las respectivas academias olímpicas hicieron una intervención de 4 minutos refiriéndose al tema de la pandemia y de la situación del deporte olímpico en sus respectivos países. Como lo decía Jesús, los tres foros hacen parte de este simposio. Van a estar disponibles en las redes sociales de la Asociación Panibérica para que los puedan compartir con sus estudiantes con fines académicos. Entonces, como en este momento ya quiero pedirle oficialmente a todos los participantes que silencien sus micrófonos y que con excepción de los tres ponentes también apaguen sus cámaras para que tengamos una mejor recepción. En este momento ya tenemos 65 participantes, entonces les agradezco a todos que tienen sus cámaras apagadas. Y antes de empezar, entonces quiero recordarles nuevamente las reglas del juego. Para garantizar la transmisión óptima, cámaras apagadas, solo las encenderemos al final para tomarnos la foto de grupo. Y también los invito para que activen la función de mensajes o chat para que nos indiquen primero de qué país se nos unen y segundo para que formulen sus preguntas, por favor indicándonos claramente a quién están dirigidas, a quién está dirigida cada pregunta. Entonces, aclarado lo anterior, podemos entrar ya ahora sí en materia oficialmente. Los saludo muy especialmente. Muy buenos días para quienes se encuentran en el continente americano y muy buenas tardes para quienes lo hacen desde Europa y África. Todos miembros de la Asociación Panibérica de Academias Olímpicas. Quiero, en nombre del presidente don Conrado Durantes, de su secretario general Pablo Galán, que está con nosotros, y de toda la junta directiva, presentarles un fraternal saludo. Quiero saludar igualmente a Jesús Pena y a Emilio Fernández Peña, quienes conforman el comité organizador de este simposio. Muchas gracias por su presencia también. Bueno, mi nombre es Carlos Villegas, yo soy estudiante de la Maestría de Estudios Olímpicos, Educación Olímpica y Organización de Eventos Olímpicos de la Universidad de Peloponeso en Grecia. Actualmente estoy como asesor del Ministerio del Deporte en Colombia. Quiero entonces darle la bienvenida a este segundo foro del Simposio Internacional, El Deporte en la Era del COVID-19, una mirada desde el olimpismo panibérico. El tema de hoy, de la segunda sesión, es el deporte social y el deporte para todos en la era del COVID. Y para reflexionar en torno a este tema tenemos tres invitados muy especiales. Voy a pasar la diapositiva, nos toma un segundo. Ahí está. Beatriz García es doctora en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, directora de la Investigación Académica Internacional en la Universidad de Liverpool en Inglaterra. Es miembro del panel de selección y monitoreo de la Capital Europea de la Cultura. Beatriz ha sido recientemente reelecta como miembro de la Comisión de Cultura y Patrimonio del Comité Olímpico Internacional. César Torres. César Torres es doctor en Filosofía e Historia del Deporte
de Pennsylvania State University. Actualmente es docente e investigador en State University of New York en Brockport. César ha sido presidente de la International Association for the Philosophy of Sport y presidente fundador de la Asociación Latina de Filosofía del Deporte. Es miembro de número de la National Academy of Kinesiology de Estados Unidos. Nelson Todd, ahí está. Nelson es doctor en educación de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sur y postdoctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor titular y coordinador del Grupo de Investigación en Estudios Olímpicos de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur. Nelson es miembro correspondiente de América Latina del Comité Internacional Pierre de Coubertin, miembro del Centro Latinoamericano de Estudios Coubertianos y presidente del Comité Brasileño Pierre de Coubertin. Muchas gracias a los tres por aceptar esta invitación. El propósito de este segundo foro es identificar oportunidades que la pandemia le brinda al más amplio sector deportivo, ese del deporte social y del deporte para todos. En ese contexto, justamente el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, en un mensaje del 17 de mayo, les hizo un llamado a los gobiernos para que incluyan el deporte en sus programas de recuperación económica y les expresó que la actividad física puede ser una herramienta clave para prevenir futuras crisis de salud. De otro lado, la crisis de la pandemia ha evidenciado la fragilidad del sistema deportivo en muchos de los países que conforman nuestra región panibérica. Se presume que centenares de clubes, escuelas de formación deportiva y asociaciones deportivas desaparecerán. Si a lo anterior le sumamos el alto grado de informalidad del sector, la pandemia dejará a miles de formadores y personas del deporte y sus familias en condición de vulnerabilidad en todos nuestros países. El nuevo orden social será una oportunidad para hacer más relevante la filosofía olímpica y programas como el de educación en valores olímpicos. Pero para lograrlo tendríamos que aumentar la capacidad de influencia que solo lograremos si nos consolidamos como sector deportivo. Y es precisamente por lo que nos encontramos hoy aquí reunidos para este foro. Dicho lo anterior, quiero entonces pedirle a cada uno de los tres ponentes que desde su campo de acción nos identifique aquellas oportunidades del deporte social y del deporte para todos en la era del post-COVID-19. Vamos a iniciar con Beatriz García. Le voy a pedir a Jesús que haga presentadora a Beatriz para que nos pueda compartir su presentación por espacio de 10 minutos. Muchas gracias. Sí, tengo que hacer el share. Muy bien. A ver si llega la presentación a ustedes. A ver, tengo un momentito de... No puedo verla muy bien. Un segundo, que muevo aquí la pantalla. Y sí, bueno, muchísimas gracias por esta introducción y es realmente un placer estar con todos ustedes hoy. Normalmente es extraño comenzar con alguien como yo para hacer las presentaciones porque soy un tipo de persona que en el contexto del movimiento olímpico, de los Juegos Olímpicos, suelo entrar un poquito en diagonal en los temas, ya que represento sobre todo el mundo del arte y la programación cultural. Pero llevo 21 años centrada y estudiando muy a fondo el contexto cultural y artístico de los Juegos y, como se indica, tuve el placer de comenzar con mi trabajo en el contexto de la Universidad Autónoma de Barcelona y con el Centro de Estudios Olímpicos, precisamente. Y también he tenido oportunidad de contribuir muchas veces con la
Academia Internacional Olímpica en la antigua Olimpia, de manera que ha sido un verdadero privilegio el poder contribuir con mi perspectiva particular, que a veces provocadora, a ver qué piensan, sobre el mundo del deporte y la manera en que puede ser mantener un diálogo con el mundo de las artes. Ya que quiero mantenerme fija con el tiempo que tenemos, lo que haré será leer mi contribución. Normalmente nunca lo hago, pero espero que esto añadirá claridad a los puntos que quisiera compartir con ustedes. Espero que me oyen bien. Si no, Perfectamente. Gracias. Bueno, mi campo es el arte y la programación cultural. Y yo trabajo y estudio lo que algunos llaman las industrias culturales y creativas. En particular es el trabajo de los teatros, de las salas de conciertos, las galerías de arte, el cine o la fotografía, y los festivales donde se presenta este trabajo, incluidos los Juegos Olímpicos, vía la Olimpiada Cultural o los Festivales Olímpicos de las Artes, que se llevan a cabo en cada edición de los Juegos y también entre ediciones, ¿no? La noción de la Olimpiada Cultural suele normalmente empezar en el momento en que se termina una edición de los Juegos y es una manera también de hacer la trayectoria, ¿no? El viaje de preparación, en este caso trayendo e invitando a los artistas de la ciudad, del país y de otros países. Yo trabajo también en particular con artistas y sobre todo con artistas contemporáneos y de vanguardia, que muchas veces son, bueno, provocadores y contestatarios y a veces han puesto pues, también cuestiones y preguntas muy difíciles en el contexto del movimiento olímpico. Ahora, pienso que esto es importante porque, aunque todos sabemos, por supuesto, que la cultura debe complementar el deporte, ¿no? Y este es el argumento que siempre se ha presentado, ¿no? Desde lo que es la Carta Olímpica y Pierre de Coubertin, todos sabemos que el deporte es cultural. De manera que mi lectura es más bien que el arte debería complementar el deporte y los artistas complementar a los deportistas. Algo que no ocurre con tanta frecuencia como podría ser. Y es lo que quisiera seguir debatiendo con ustedes. Esta necesidad yo creo que se ha puesto todavía más en evidencia durante este año de encierro global. En un contexto como el presente, donde no nos podemos reunir ni jugar juntos, y no hablemos ya de competir desde el punto de vista deportivo, lo que ha quedado en evidencia es que lo más importante son las narrativas, las historias que podemos compartir, en este caso digitalmente, para seguir adelante, ¿no? Para seguir inspirados, para seguir conectados. Cuando nos podamos volver a reunir, lo que me parece muy importante es que esta nueva capacidad de crear y compartir narrativa siga en auge y se vuelva una dimensión esencial del deporte social. Y esto es algo que no puede darse por supuesto, ya que desde mi punto de vista, y seré provocadora a ver qué piensan ustedes, la narrativa dominante del deporte olímpico se ha vuelto en gran medida una narrativa de competición, de medalleros o rankings y de promoción corporativa. En ese contexto, la narrativa sobre los valores olímpicos y deportivos más profundos resultan a veces demasiado huecos o superficiales, al menos desde el punto de vista de lo que se comparte con más frecuencia en los medios de comunicación dominantes, aquellos que conectan con las grandes masas a nivel global. De manera que quisiera proponerles una serie de reflexiones y ejemplos sobre cómo los artistas podrían contribuir a ofrecer renovada profundidad a la narrativa del deporte y por la capacidad que tienen de innovar y de salirse o cuestionar los marcos de referencia a los que estamos habituados, para tomarle el pulso a nuestra realidad inmediata, que cambia día a día y que por supuesto ha sido puesta completamente boca arriba, ¿no? Durante este... Perdón, ¿alguien tiene su micrófono encendido, por favor? Sí. Pues sí, ese tema de hasta qué punto, ¿no? El contexto de los artistas y creadores están pudiendo reaccionar a toda la situación chocante que hemos tenido que vivir este año.
el poder de la música, de la fotografía o del cine, el poder de los símbolos, sean las ropas escogidas, los peinados, las maneras de moverse, de hacer gestos y conectar con la gente, ¿no? Estos son los materiales que interrogan y moldean los artistas y que ofrecen contexto y sentido al mundo del deporte. Y la razón por la que quiero compartir esto con ustedes es porque yo creo que colaboraciones más productivas en este sentido pueden ayudar a seguir ampliando, creciendo, maximizando estos argumentos, ¿no?, que son tan necesarios sobre la importancia del deporte como algo más allá de lo que solemos ver en los medios de comunicación. ¿Qué queremos decir? Es una pregunta aquí paralela y seguro que César o Néstor van a decirnos mucho más sobre esto, pero ¿qué queremos decir cuando hablamos de filosofía olímpica? ¿Y cómo se ve esto desde el contexto un poquito distante que yo represento, ¿no?, que es el mundo de las vanguardias culturales? Hay un gran peligro que este concepto sea tratado como algo inamovible o fijado en un tiempo pasado. Y ha habido muchas críticas desde muchos de los grupos con los que yo dialogo y hago debates regularmente sobre esta idea de que a lo mejor muchos de estos principios del movimiento olímpico y la filosofía olímpica, pese a tener un significado muy profundo y que fueron muy avanzados en su momento, a lo mejor eran ideales de hace un siglo, han de ser redescubiertos y reinterpretados. Así que, ¿cómo conectamos con los intelectuales de hoy? Con los educadores y los artistas de hoy, incluyendo a los más chocantes y provocadores, que han surgido precisamente en respuesta a los extremos sociales muy complejos y relevantes en el siglo XXI. ¿Cómo lo podemos hacer? Protegiendo el patrimonio que existe, protegiendo aquello que todos ustedes conocen bien desde las academias olímpicas, algo que también debatimos, por supuesto, en el contexto de la Comisión de Cultura y de Patrimonio Olímpico, pero que a veces no está lo suficientemente conectado con otros debates, con otros diálogos fuera de ese entorno puramente olímpico y del mundo del deporte en particular. Lo que yo he percibido como académica, como scholar, ¿no?, en este área, es que muchas veces en los entornos artísticos, muchos de los pensadores de vanguardia protestan contra el concepto de los Juegos Olímpicos y el movimiento olímpico porque lo ven lleno de jerarquías y autoritarismo, ¿no? Es algo que es una percepción muy equivocada o muy limitada, pero es algo que es muy difícil de superar porque no tienen suficientes oportunidades de entrar en diálogo con personas como ustedes y lo que representan. De manera que esos entornos suelen percibir un contraste muy marcado y poco alentador entre el mundo, por un lado, del Comité Internacional Olímpico, donde se ha avanzado muchísimo en la protección de la marca olímpica y la gestión profesional del acontecimiento, pero hecho de una manera que hacen que eso se vea casi como un producto de gran valor comercial y poco más. Y luego el movimiento olímpico en general, especialmente lo que representan las academias olímpicas, a los que muchas veces las voces de vanguardia consideran desconectados de los debates artísticos de hoy. ¿Cómo podríamos cambiar esto? Bueno, quisiera recordarles algunos ejemplos, ¿no?, de ediciones de Juegos Olímpicos donde se consiguió de una manera remarcable el incorporar, ¿no?, y representar las voces de los artistas del momento de una manera que estaba completamente conectada también con los Juegos y con la narrativa olímpica. El caso de México en 1968 es el clásico que se menciona muchas veces porque fue un momento muy ambicioso, es uno de los mejores ejemplos de una olimpiada cultural, pues eso, de vanguardia, conectada con su tiempo, con su país y con las tendencias internacionales, pese a la situación dramática de la época, ¿no?, con las grandes protestas estudiantiles y las tragedias correspondientes. En este contexto, con México, la narrativa cultural y el trabajo presentado fue de primer orden y con la capacidad de inspirar hasta hoy en día, ¿no? O sea, a nivel de diseño, a nivel de, pues eso, de grafismos, la representación de esta nueva Paloma de la Paz es algo que ha inspirado a artistas hasta hoy. Por el otro lado, tenemos otros ejemplos, el caso de Sydney, que yo trabajé durante mis estudios de doctorado,
muy importantes esos Juegos Olímpicos y lo que en el contexto de ese proceso se consiguió para avanzar y representar la causa de las minorías aborígenes. Algo que un atleta como Cathy Freeman, por supuesto, simbolizó y representó, pero que también fue apoyado y extendido en gran medida por todo el trabajo, pues eso, de grupos de danza, de grupos de teatro, con una Olimpiada Cultural y un Festival Olímpico de las Artes que realmente les recomiendo. Fue un trabajo muy importante para Australia. Salto muchos juegos, podría haber hablado también de Barcelona, etcétera, pero por falta de tiempo. El contexto de Londres en el 2012 fue también muy ambicioso desde el punto de vista cultural, porque se trabajó a nivel de país en general, en Londres, con Inglaterra, pero también con Escocia, con el norte de Irlanda, con Gales, superando muchos temas a nivel de relaciones entre regiones y nacionalidades. Y fue un trabajo también muy profundo a la hora de reflexionar de manera innovadora sobre los valores olímpicos. Esta es una imagen de lo que se llamaban los Peace Camps, ¿no? Los campos de la paz, que se situaron en lugares de gran belleza natural, muy remota de las ciudades, y donde hubo pues eso, grupos de artistas, de activistas sociales, deportistas, dedicando un poquito de tiempo a reflexionar y hablar unos con los otros. Por supuesto, también muy avanzado y sorprendente el trabajo que se hizo a la hora de representar la discapacidad, ¿no? En el contexto de los Juegos Paralímpicos, pero también muy especialmente en el contexto de un programa cultural que hizo puente entre Juegos Olímpicos y Paralímpicos y que trabajó mucho el legado y la conexión con otras ediciones de los Juegos, incluido en Brasil, con Río de Janeiro, el programa Unlimited hizo un gran trabajo de relación. Esta quizá es la imagen más provocadora, quizá muy chocante, pero el caso de Pyeongchang en el 2018 es también muy interesante porque Corea del Sur hizo un trabajo muy sorprendente, haciendo, por ejemplo, una serie de actividades discutiendo casi lo contrario que lo que nos esperamos en un contexto olímpico. Se hizo, por ejemplo, una bienal dedicada a hablar de la maldad, de las cosas peores que puede hacer la humanidad como contraste a la celebración de lo mejor del ser humano. Y fue bastante, muy profundo, muy chocante y muy importante el tipo de discusiones que se llevaron a cabo, ¿no? En un momento donde había tantas naciones reunidas en Corea del Sur, pues para hablar también de los problemas, ¿no? Y hacerlo, pues también en un entorno que inspiraba y que se vio como inspirador y positivo. Quisiera cerrar mi conversación y mis provocaciones por insistir sobre este tema de que el futuro del deporte, y me encanta que se utilice y que se promueva esta idea del deporte social, lo que requiere son narrativas muy fuertes. Por supuesto que hace falta el trabajo de los deportistas, la actividad física, pero estamos en una batalla de narrativas. Los medios de comunicación vivimos mucho en nuestra cabeza, de manera que hay que entender la narrativa y cómo construirla. Para hacer esto, lo que se requiere es muy buen conocimiento de las plataformas de comunicación y buen conocimiento de las expectativas y los mundos en que viven los más jóvenes, no solo físicamente, sino también eso, en su imaginación. Para ello, yo creo que es muy importante que el mundo del deporte entre en mejores alianzas o alianzas más productivas con el mundo del arte y la creatividad, para actualizar mensajes, utilizar plataformas de una forma más diversa y fluida y observar cómo las utilizan otros sectores. Así que les animo a observar pues eso, plataformas de Instagram, otras redes sociales, de los diferentes eventos culturales y artísticos, por ejemplo, que han debido ser cancelados este año, y la manera en que ellos están rellenando estos huecos, ¿no? Y ver hasta qué punto esto puede ofrecer ejemplos y puntos de referencia que les inspiran a ustedes y que puede ofrecer nuevas posibilidades para su papel como académicas olímpicas en el presente y en nuestro futuro inmediato. Lo dejaré aquí y estaré encantada de ofrecer más ejemplos durante la discusión. Muchas gracias. Gracias a ti, Beatriz. Muchas gracias por esa provocadora e inspirativa presentación.
Entonces vamos a continuar con César Torres mientras hacemos el cambio de presentador y César. Buen día, ¿pueden escucharme? Creo que estoy de vuelta. Sí, creo que quien no escuchamos ahora es a Carlos, pero de cualquier manera, César, si puedes comenzar con tu presentación. Por supuesto. Muchas gracias. Buen día a quienes estén en el continente americano, buenas tardes a quienes estén en Europa, y el saludo que corresponda a quienes estén en otras latitudes. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a la Asociación Panibérica de Academias Olímpicas y especialmente a Carlos Villegas por la invitación a participar en este evento. Y también agradezco a quienes nos ayudan desde lo tecnológico para poder llevarlo adelante. Es un placer estar con ustedes, y particularmente con Beatriz y con Nelson. No descubro absolutamente nada si digo que la pandemia y el confinamiento obligatorio que ha tenido diferentes versiones en diferentes países es una situación de excepcionalidad, pero no en el sentido en que utilizamos excepción cotidianamente, que son excepciones menores, sino que esta es una excepción excepcional, por llamarlo de alguna manera. Ha trastocado toda nuestra vida, inclusive la deportiva. En este contexto de extraordinariedad, me gustaría presentar, en el espíritu de estimular el pensamiento, como lo ha hecho Beatriz, un desafío que es una oportunidad para el movimiento olímpico y una oportunidad que es un desafío. Son dos situaciones en las cuales he estado pensando bastante últimamente e incluso ya comenzando a escribir y a publicar al respecto. La primera situación tiene que ver con la relación entre el movimiento olímpico y los videojuegos, y especialmente los videojuegos deportivos. Como ustedes saben, la industria digital, y en este caso la industria de los videojuegos, ha crecido exponencialmente en las últimas décadas y es una de las pocas industrias que se ha habido beneficiada con la pandemia. En general se ha beneficiado la industria digital, pero en especial la industria de los videojuegos. El movimiento olímpico ha tenido una relación y un interés creciente en los videojuegos. Esta relación tiene no más de 7 u 8 años. Por un lado, la industria de los videojuegos se ha acercado al movimiento olímpico y el movimiento olímpico se ha acercado a la industria de los videojuegos. Esta relación, como decía, tiene 7 u 8 años, no más, pero el año 2018 fue bastante importante para esta relación. Como seguramente recordarán, en julio del 2018, el Comité Olímpico Internacional, en conjunto con la Asociación de Federaciones Deportivas Internacionales, organizó un foro en el Museo Olímpico para discutir y pensar la relación posible entre videojuegos y movimiento olímpico. Ese mismo año, en los Juegos Asiáticos, se realizaron competencias de videojuegos que fueron de exhibición. No otorgaron medalla, pero fue un paso muy importante
en el avance de esta relación que se está pensando, pero que tiende a ser cada vez más estrecha entre el movimiento olímpico y la industria de los videojuegos. Por otro lado, el mismo año, recordarán muchos y muchas de quienes asistieron a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, durante el foro Olimpismo en Acción, que se organizó antes de que comenzaran los Juegos, hubo un espacio también para pensar sobre el posible papel que los videojuegos pueden tener en el movimiento olímpico. Es interesante pensar en el título que le dieron a este espacio, que habla de nuevas fronteras. Una frontera de la cual se conoce relativamente poco y que hay que explorarla. Como mencionó Carlos en su introducción, el presidente del Comité Olímpico Internacional, en su carta del mes pasado, hace referencia a la salud, el deporte y la actividad física como vehículos para promover una vida saludable, y por otro lado también insta en esa misma carta y en la misma sección a que las federaciones deportivas internacionales de alguna manera exploren posibilidades para promover los valores olímpicos a través de los videojuegos. Lo que le voy a presentar a continuación, el desafío que es una oportunidad, dio lugar a un artículo que publiqué con un colega de Penn State University, español, Francisco Javier López Frías, en El País de España, comenzando una reflexión sobre esta relación entre el movimiento olímpico y los videojuegos. El movimiento olímpico ve en los videojuegos una posibilidad para promover los valores olímpicos entre las jóvenes generaciones. Incluso se ha conformado un grupo que trabaja como nexo entre el Comité Olímpico Internacional y la industria de los videojuegos, que está liderado por el presidente de la Unión Ciclista Internacional. Pues el desafío aquí es, parece haber al menos una tensión entre el énfasis, la salud y su relación con la actividad física y el deporte y los videojuegos, que uno puede entenderlos como una actividad sedentaria. Y esto promovería una actividad o un estilo de vida sedentario, lo cual podría estar en desacuerdo con los principios de la Carta Olímpica y algunos de los valores del olimpismo. Si bien la salud no es nombrada directamente en la Carta Olímpica, se habla de un desarrollo holístico de las personas. Y este desarrollo holístico implicaría al menos una concepción, aunque estrecha, de la salud entendida en bienestar orgánico, en funcionalidad. Los videojuegos enfatizan actividad física, pero de una manera muy acotada. La intensidad y el volumen de actividad física requerido por los videojuegos, al menos los más populares y hasta el momento, de acuerdo al desarrollo tecnológico, distan mucho de la actividad física que ocupan los deportes, entre comillas, tradicionales o analógicos. Un segundo punto a tener en cuenta es que los videojuegos establecen una sociabilidad que está siempre mediatizada a través de pantallas. El deporte tradicional, el deporte analógico, requiere una sociabilidad cara a cara, que es algo que perdemos en este contexto de confinamiento. Incluso, si uno intenta mirarse a los ojos a través de una pantalla, no es posible. Si yo quisiera mirarlos a ustedes ahora a los ojos, eso no lo podemos lograr. Es decir, que hay una sociabilidad, pero que es una sociabilidad diferenciada. Es una puesta
en escena del cuerpo que dista de la responsabilidad que tenemos cuando nos enfrentamos a la otra o al otro cara a cara. Aquí vale el trabajo de un filósofo francés que se llama Emmanuel Levinas, que hablaba de la responsabilidad frente al rostro del otro. Si recuerdan la fotografía de los Juegos Asiáticos del 2018, los equipos están separados y simplemente interaccionan a través de pantallas. Podemos hablar mucho tiempo sobre la concepción del olimpismo, pero creo que no puede escindirse un elemento de vida saludable, activa, vital, que es inherente al olimpismo. Antes de establecer el Comité Olímpico Internacional, Coubertin hablaba de salud. Pocos años antes de fallecer, seguía hablando del movimiento olímpico como promotor de la salud. Y vale tener en cuenta que el Comité Olímpico Internacional estableció en el año 2010 una cooperación con la Organización Mundial de la Salud, que fue renovada el mes pasado. El presidente Thomas Bach firma con el presidente de la Organización Mundial de la Salud un protocolo para promover la actividad física y el deporte. Y es muy interesante tener en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad mata, entre comillas, 2.8 millones de personas por año. Insisto en el dato, 2.8 millones de personas por año. Obesidad, sobrepeso, inactividad física. Entonces, aquí claramente tendremos que ser cautelosos. Y este es el argumento para compartir con ustedes en esta relación entre el movimiento olímpico y los videojuegos. Porque parece haber una situación de contradicción entre los valores del olimpismo y la estructura interna y la lógica constitutiva de los videojuegos. Por lo menos habría que ser cautelosos. El segundo punto que me gustaría resaltar es una oportunidad que a su vez es un desafío, que está relacionado también con el tema anterior. La imposibilidad de practicar deporte y hacer actividad física durante el periodo de confinamiento ha puesto en evidencia la importancia que tiene la actividad física y sobre todo el deseo de retornar a la práctica deportiva. En la ciudad de Buenos Aires se permitió desde hace unos días, después de las 20 horas, hacer actividad física restringida. Fue tal la respuesta del público que aparentemente van a tener que establecer protocolos para regular la actividad física porque la gente masivamente salió a las calles a practicar deporte. O sea, hay una renovación del deseo por la actividad física. En base a este deseo renovado y el confinamiento, con mi colega escribimos una nota en una revista argentina hablando de la actividad física y el deporte como una aventura. Está relacionado con lo que decía Beatriz, con nuestra capacidad humana de relatarnos historias, de decirnos quiénes somos y quiénes queremos ser a través de diferentes medios, incluso el deporte. Esta es una oportunidad que tenemos, hay un nuevo deseo, pero esto requiere de una nueva aproximación a la actividad física, una nueva didáctica, que yo llamaría internalista, porque no se refiere o no pone el énfasis en el impacto que puede tener la actividad física bajo una lógica instrumental como la promoción de la salud, sino una didáctica que promueva la actividad física como una actividad en la cual las personas pueden definirse, desarrollarse, madurar y emprender un camino que les dé un sentido a la vida. El énfasis estaría en el amor por la actividad física. Y no, como hasta ahora, nuestras didácticas que enfatizan en, voy a exagerar, el terror. Si no participamos en actividad física, vamos a morir antes porque
tenemos más posibilidades de contraer enfermedades no transmisibles. Esto implica un enorme desafío porque habría que reeducar a quienes están a cargo de los procesos de enseñanza, de aprendizaje, de entrenamiento y la relación que establecemos con la actividad física. Y por otro lado, esta oportunidad de tomar el nuevo deseo renovado por la pandemia, de realizar actividad física, necesita de una inversión pública masiva. No solamente para entrenar o reeducar a docentes y entrenadores y entrenadoras, sino también porque requiere de una configuración y una política pública diferente de la que tenemos actualmente en relación al deporte y la actividad física. Y creo que las academias olímpicas nacionales, los comités olímpicos nacionales, las federaciones deportivas nacionales, el ámbito universitario, todo el universo deportivo tiene una responsabilidad en aprovechar esta oportunidad, abrazar el desafío e intentar establecer una nueva concepción de la actividad física, que se aleje de la lógica instrumental y se acerque a la lógica internalista que promueve una relación de amor con la actividad física para lograr que en ese enamoramiento no pueda pasar un día sin que las personas se embarquen en la aventura de la actividad física. Estos son entonces el desafío que es una oportunidad y la oportunidad que es un desafío que percibo en esta situación de pandemia. Estaré ansioso de escuchar sus críticas, sus preguntas, sus comentarios. Muchas gracias. Gracias a ti, César, por esa invitación a enamorarnos de la actividad física. Entonces vamos dando cambio a Nelson. Hola a todos y a todas, ¿me escuchan? Sí, adelante, Nelson. Ok, ok. Todavía no está en modo presentación, ¿no? Sí, sí, podemos ver tu presentación ya. Bueno, primero agradecer a la invitación. Es un placer estar con todos ustedes aquí, en especial a mis amigos Carlos Villegas, Jesús Peña y también Emilio. Es también un honor estar a compartir este panel, ¿no? Con figuras del movimiento olímpico tan importantes como Beatriz García y César Torres. Un saludo especial también a Pablo Galán y el presidente de la PAO, el don Conrado Durantes. Bueno, a compartir olimpismo para el mundo, ¿no? Y así me propongo hablar un poco de aquello que llamo de tecnología social deportiva. Y bueno, empiezo esta presentación acordando de Pierre de Coubertin. El capítulo final de las Memorias Olímpicas de Coubertin de 1930 es de extraordinaria importancia, ya que resume sus sentimientos y pensamientos en una especie de testamento intelectual. Al escribirlo, no solo aborda el trabajo olímpico de su vida, sino también el deporte para todos, como un patrimonio de todos. Esta es la razón por la cual Coubertin publicó, al final de su texto, la Carta para la Reforma Deportiva. Los gobiernos y la sociedad civil están buscando estrategias dirigidas a los objetivos de inclusión y desarrollo social, acentuados en las circunstancias actuales con una crisis histórica y global que vivimos. Así, esta presentación tiene como objetivo contribuir para la discusión
acerca de la creación de un camino olímpico para la inclusión social post-pandemia. Además de permitir la integración del individuo en el grupo o el entorno, la inclusión social a través de proyectos deportivos proporciona conocimiento de sus posibilidades e intereses reales. Estimula también la creatividad, el autoconocimiento, la independencia, la responsabilidad personal, vivir con victorias y derrotas. Hace que el individuo lidie con las tensiones cuando se enfrenta a situaciones imprevistas. Desarrolla confianza y autoconfianza y promueve también experiencias de valores éticos y estéticos que servirán como aprendizaje para la vida en sociedad. Sin embargo, es necesario tener una idea clara de que el deporte por sí solo no significa nada si no vincula la educación, la enseñanza y, sin duda, el aprendizaje potencial del espectáculo deportivo con un proyecto de desarrollo humano. Teniendo en cuenta estos supuestos y considerando que el deporte ha asumido en varios países un lugar destacado en el alcance de los proyectos y programas sociales dirigidos a los jóvenes en situaciones de pobreza, es necesario analizar el conocimiento, las iniciativas y los resultados generados con respecto al desarrollo de proyectos deportivos para la inclusión social basados en el olimpismo. Entonces, levanto las siguientes preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué proponer? ¿Y cómo hacer? Parece consenso que vivimos en una crisis de valores y una preocupación central ha sido reflexionar y construir la manera como la gente comienza la tarea de distinguir entre el bien y el mal, entre el justo y el malo, entre correcto e incorrecto. La enseñanza y el aprendizaje de estas distinciones son temas complejos y posiblemente controvertidas. El gran dilema ha sido ofrecer oportunidades sin que las mismas producen desigualdades en la sociedad, especialmente en tiempos difíciles, como lo que estamos experimentando a escala mundial hoy. Así, buscar un camino que conduce a un desarrollo humano más armonioso, más auténtica, por lo que poner freno a la exclusión social, la incomprensión, la opresión, entre otras cosas, puede ser un camino importante. Esta ruta puede ser la educación para los valores, y en este caso hablamos de los valores olímpicos. De esta manera, aparece un número creciente de programas y proyectos sociales que consideran que el deporte es un aliado importante para combatir o al menos minimizar los efectos de muchos males de los contextos de riesgo y vulnerabilidad social. Pero además de la necesidad de conocer indicadores de resultados, otra debilidad es señalado: la falta de coherencia conceptual y también programático. Por lo tanto, es necesario también investigar conocimientos, iniciativas y resultados generados en estos proyectos sociales deportivos, para entonces, desde ahí, proponer el desarrollo de una propuesta efectiva para combatir o minimizar los efectos de la desigualdad social. Esta situación puede representar un espacio para el olimpismo, es decir, una propuesta pedagógica basada en los valores olímpicos. El olimpismo, como todos aquí ya saben, busca crear un estilo de vida basado en el placer del esfuerzo, en el valor educativo del buen ejemplo y también en el respeto de los principios éticos fundamentales universales. Así, ¿qué proponer?
el camino puede ser la creación de una tecnología social deportiva. Pero primero vamos a comprender que una tecnología social es un conjunto de técnicas, metodologías de transformación desarrollados en la interacción con el público. Ellos representan soluciones para la inclusión social y el mejoramiento de las condiciones de vida. Por consecuencia, la tecnología social deportiva son experiencias simples, innovadoras, con bajo coste, desarrolladas para el deporte educacional con la participación colectiva, representando así soluciones eficaces de la transformación social a través del deporte, que se puede difundir y volver a aplicar en diferentes contextos. Así, la respuesta inicial, porque no hay una respuesta definitiva de cómo hacer a través de la educación olímpica, es la creación de una tecnología social deportiva con bases en el olimpismo. Por supuesto, no hay una respuesta definitiva, es una respuesta larga y también compleja, pero para empezar un camino en esta dirección, tres cosas son fundamentales. Primero, identificar y analizar proyectos sociales deportivos ya existentes con posibles elementos del olimpismo. Segundo, comparar los proyectos investigados para identificar elementos comunes, incluso de éxito. Y finalmente, es decir, determinar elementos comunes a distintas iniciativas para la creación de una tecnología social deportiva basado en los valores del olimpismo. Bueno, por ahora ya estamos. Muchas gracias por escuchar. Sí, Carlos, creo que no te escuchamos. Un segundito que te convierta en presentador. Carlos, seguimos sin escucharte. Tienes que activar tu micro, por favor. Ahí estamos. Gracias, Nelson, por tu presentación. Gracias, Jesús. He tenido dificultades técnicas, he salido y entrado varias veces, por lo que le pido a Jesús que me apoye con las preguntas que se están formulando a través del chat, puesto que yo lo he perdido. Pero quiero iniciar haciéndole una pregunta a Beatriz. Recientemente en tu canal de YouTube lanzaste una propuesta muy novedosa. Dijiste que la postergación de los Juegos Olímpicos representaba una oportunidad para visibilizar la Olimpiada Cultural de Tokio 2020. Que si no podíamos ver este año a los atletas, entonces viéramos a los artistas y a la industria cultural. ¿Cómo es esta propuesta, Beatriz, sobre la Olimpiada Cultural Virtual de Tokio 2020? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y sí, esto era, por supuesto, de nuevo, una provocación. La realidad es que, tristemente, la narrativa en torno a la ambiciosa Olimpiada Cultural de Japón y de Tokio parece haber desaparecido. Tokio está haciendo, pues, por supuesto, ha tenido que reaccionar de una manera muy inesperada a las situaciones, pero había un proyecto muy importante en un país como Japón que existe incluso hoy en día de una forma tan diferente al resto del mundo. Es un país que se mantiene bastante desconocido, más allá de una serie de iconos o de símbolos clásicos. Ha sido siempre muy difícil comprender la cultura japonesa y había un trabajo fascinante de exploración
de reconexión con la juventud de todo el país para que ellos mismos reflexionaran sobre su patrimonio. Reflexiones también sobre cómo el Japón podía responder a la cuestión de valores olímpicos, de la trayectoria de los pensadores que también existían en ese país, que pueden ofrecer un paralelo a Coubertin, a otros tipos de pensamiento con más base en Europa o en otros países. Y esto no se ha mantenido. Había otra parte también del programa que era mucho sobre la recuperación del país después de los grandes terremotos que impactaron mucho en una de las regiones, ¿no? La región de Tohoku. Pero tristemente esto no ha sido utilizado en el contexto de las plataformas sociales. Yo, claro, presenté esta provocación y la gran pregunta para mí es sobre si ahora se está necesitando un tiempo de reajuste o sobre si hay un peligro que mucho de este trabajo no se ha visto tampoco el año que viene, durante los Juegos en el 2021, debido a la necesidad de repriorizar, ¿no? de cambiar y de ajustar presupuestos. Entonces, para mí era muy importante el poner este debate en público y también de comentar el hecho de que yo, que he estado observando el progreso de la Olimpiada desde el final de los Juegos de Río en el 2016, que yo veía grandes posibilidades y de nuevo, los Juegos Olímpicos en Tokio como una posibilidad de avanzar muchas agendas que habían quedado un poquito estancadas en el contexto japonés, ¿no? Como mencionaba en el caso de Sydney, los Juegos Olímpicos, el movimiento olímpico, la presión de estar observados por el resto del mundo en el año 2000 llevó a avanzar agendas culturales de Australia que no habían, que estaban estancadas en el tiempo, ¿no? Esa conexión con el multiculturalismo, con las comunidades aborígenes. Estamos ahí aún en el momento del interrogante. He puesto esta pregunta también a Christophe Duby. Ha habido varios debates sobre cómo se reposicionan las prioridades de Tokio y tendremos que ver. Quisiera compartir también con todos ustedes que la otra gran innovación o propuesta nueva en el contexto de Tokio a nivel cultural era el programa de Agora, ¿no? Que es la contribución que desde Lausanne, desde lo que es el equipo de cultura de la Fundación de Cultura y Patrimonio Olímpico, como ellos quieren también presentar algo, establecer una casa olímpica y establecer pues una manera de presentar los valores olímpicos en el contexto de los Juegos con un presupuesto importante y esa capacidad de marca, ¿no? Y de promoción que se tiene gracias a la gran experiencia de los equipos en el contexto del COI. De nuevo, la pregunta es que se proteja, ¿no? Si se va a proteger este tipo de presupuesto y ambición y si lo vamos a ver en el mismo nivel durante el año 2021. Así que bueno, ha quedado ahí, es el inicio del debate. El equipo de cultura tristemente no está teniendo mucha presencia en las plataformas de comunicación social, pero mi intención en unas semanas es contactar con algunos de mis colegas en el contexto japonés por ver si alguno de ese trabajo se está realizando y lo que ocurre es que no se está traduciendo al inglés y no se está presentando a nivel internacional. Pero espero que al menos en el contexto del país no se haya interrumpido todo. Porque era un programa muy interesante y sobre todo muy importante en el contexto de Japón. Muchas gracias, Beatriz, por compartirnos esa novedosa y provocadora propuesta. Tengo ahora una pregunta para César. Y aunque la idea es desfutbolizar, digamos, este debate, no puedo evitar la tentación de hacerle una pregunta sobre fútbol. Hace un par de años, César tituló una de sus fascinantes columnas de opinión, ¿cuál es el valor del fútbol? Decía César ahí, estando de acuerdo con un amigo suyo, con la afirmación que decía que mientras la sociedad valorara más a un futbolista que a un docente o a un médico, esta sociedad estaría condenada a fracasar. Ahora que completamos casi 3 meses sin que la pelota haya rodado y sin que haya pasado nada,
la pregunta para César sería, ¿cuál cree usted que es el verdadero valor del fútbol hoy? Y presento disculpas por traer la pregunta del fútbol, pero es el tema que más convoca a los medios por estos días en nuestros países. Gracias, Carlos, por la pregunta. Las respuestas cortas serían que te envíe a dos escritos recientes que hablan fundamentalmente sobre ese tema, pero sería una respuesta muy insatisfactoria. Creo que la pandemia pone en evidencia la importancia que tiene el fútbol, pero todo el deporte y la actividad física en general, al menos desde dos puntos de vista. Uno, porque a través del deporte nos autorrealizamos, porque el deporte puede ser central, como decía José Ortega y Gasset, quien está muy poco leído en relación al deporte, que el deporte tiene un escrito fantástico sobre el Estado y el deporte, José Ortega y Gasset, en el cual dice, la actitud deportiva es la que puede vitalizar al mundo. De manera que desde lo individual me parece que la pandemia evidencia lo importante que es para las personas la actividad física. Somos seres corpóreos, no tenemos cuerpo, somos cuerpo. Y nos abrimos al mundo y lo comprendemos y lo construimos en relación a nuestra corporeidad. Hoy nuestra corporeidad está confinada a nuestras casas y a comunicarnos con otros de este medio, que es fantástico. Pero no es... Me gustaría mucho más hacer una actividad, como diría Aristóteles, de caminar y hacer esta situación, este evento, caminando, ¿no? Donde la actividad física esté en el centro del hacer filosófico, del pensar, del cuestionamiento. Después está la dimensión social, no solamente del fútbol, sino del deporte y la actividad física. No tenemos una línea narrativa que es central en el desarrollo de los estados-nación. El fútbol y todo el deporte es importantísimo para narrarnos quiénes somos, cómo queremos ser, quiénes aspiramos a ser. Hoy esa posibilidad no la tenemos. Esto está relacionado con lo que decía el antropólogo cultural Clifford Geertz, que somos seres narrativos. Hoy hemos desarrollado otras posibilidades narrativas, pero la deportiva está cancelada, abriéndose de a poco. De manera que creo que la actividad física y el deporte es tan importante como otras expresiones culturales y sociales. Gracias César. Y finalmente para Nelson, antes de darle espacio a nuestros participantes, que en este momento son más de 115, Nelson, nos has presentado una propuesta pedagógica basada en los valores olímpicos. Recientemente fue lanzado el Centro Latinoamericano de Estudios Coubertianos. ¿Sí? Dado que en este momento muchos de esos 115 participantes son estudiantes e investigadores, por favor, Nelson, cuéntales a ellos cómo pueden crear sinergias con ese centro de estudios y cómo entre todos podemos contribuir a crear un mundo mejor a través del deporte, como era el deseo de Pierre de Coubertin. Bueno, gracias, Carlos, por la pregunta. Y es decir que el movimiento coubertiniano por el mundo está creciendo más y más a través de las iniciativas del Comité Internacional Pierre de Coubertin. Y como representante para la América Latina, estamos también movimentando la gente que gusta del tema de Coubertin y con la creación de nuevos comités. Entonces, hoy tenemos comités en Argentina, Uruguay, Colombia, México, Costa Rica está casi listo, camina ahora Guatemala y Brasil. Y desde ahí, para que no trabajásemos separadamente,
pensábamos en coincidir en otras acciones. Así que desde ahí surgió en un evento en Pereira, Colombia, año pasado, la idea de colaborar, de compartir iniciativas y esfuerzos, ¿no? Y ahí este año, hace poco, más de 4 semanas creo, creamos este centro para promocionar no solamente estudios, pero también acciones. Es más importante, ¿no? Más do que hablar de conceptos o hablar de educación, que es muy importante, es también importante promover algo, ¿no? Y creo que con este esfuerzo colectivo sale mucho más fácil hacerlo. Y bueno, generalmente lo que puedo te decir ahora para también no estar monopolizando la palabra aquí. Muchas gracias, Nelson, además por todo tu liderazgo en la región. Tengo aquí una Gracias. pregunta de Manolo Castro de Guatemala, pregunta para Beatriz. Dice, ¿cómo podemos crear ese impacto para que los demás atletas de alto rendimiento se conviertan promovedores del movimiento olímpico y de la importancia de los valores olímpicos? Todo esto a través en dependencia del deporte que practiquen, dice Manolo Castro desde Guatemala. La pregunta es cómo ayudar a los atletas también a proyectar, ¿no? Su Correcto. propia narrativa o historia. Sí, esto es importante. Es el tema sobre lo que yo creo que parte del trabajo de las academias o desde el mundo del deporte es eso, la manera de ayudar y contribuir a la forma de comunicación para compartir estas historias y poder descentralizar el mensaje. Porque hay una manera de comunicar historias desde un centro, pero es muchísimo más enriquecedor, si es posible, ¿no? Para los diferentes atletas, pues el poder hacerlo. Una forma, yo creo, de empoderar a los atletas es de darles también más conocimiento de cómo se comunican otros, por ejemplo, personas con características similares, pero en otros sectores. Y ahí es donde tengo el ejemplo, lo que decía, a la hora de cómo se utiliza Instagram hoy en día, ¿no? Por ejemplo, como plataforma de imágenes, o cómo se utiliza YouTube o otros entornos. Siempre veo ejemplos desde el mundo del arte y la cultura y que a veces digo, esto sería fantástico, aplicarlo en el contexto de los deportes, ¿no? Tenemos que evitar estas divisiones sobre nosotros lo hacemos aquí, ellos lo hacen allá. De la misma manera que los artistas podrían aprender muchísimo, ¿no? Del mundo del deporte a la hora de cómo explicar también el valor de lo que hacen. Así que una manera de responder siempre son los ejemplos concretos, pero sí, el tener siempre observaciones, mantener el pulso. Ahora mismo, por ejemplo, la manera que se están utilizando las redes sociales. Y este año en particular, puedo indicarles a ustedes, en el 2020, cuando estamos todos encerrados en casa, lo que ha sido el avance y las nuevas ideas que han surgido a la hora de cómo utilizar estas plataformas es muy sorprendente. Me quedo con el comentario de César sobre el hecho de que cuando estamos en línea no nos podemos mirar a los ojos, y eso lo voy a recordar, me lo voy a apuntar, pero es cierto que hemos tenido que crear ficciones porque necesitamos sentirnos en contacto como seres humanos. Y la manera en que a veces ciertas plataformas han logrado comunicar y conectar con la gente ha crecido de una manera muy importante, muy interesante. Así que, por ejemplo, si yo conociera el contexto de este atleta en particular o algún deportista en particular, gente como yo o otros organizadores culturales, seguro que podrían indicar, has observado este tipo de plataforma, ¿por qué no miras cómo lo ha hecho tal o cual persona? Esto te podría servir a ti también. O sea que desde mi punto de vista hay que hacer el trabajo de actividad física, pero también tomarse muy en serio el tema del training y preparación a nivel de comunicación, porque es un área que no podemos ignorar y que es mucho más sencilla de lo que a veces podemos pensar. Muchas gracias, Beatriz. Hay aquí una pregunta para César Torres.
dice Alexander López, dice, ¿cómo conducir el desarrollo de los valores olímpicos en los deportes electrónicos si los juegos virtuales usan el deporte como fin y no como un medio? Tener una sociabilidad diferente, me parece que las potencialidades quizás sean menores. Tenemos que investigar más al respecto. Pero, como le contesté muy brevemente en el chat al colega Alexander, ¿por qué utilizar actividades? Incluso podemos discutir si son deportes los videojuegos. ¿Por qué utilizar actividades que simplemente porque han tenido una explosión y tienen arraigo en la juventud, tenemos que utilizarlas cuando hay otras actividades que tienen el mismo potencial con el agregado que están basadas en una puesta en escena de actividad física de mayor intensidad y de mayor volumen? Hace poco alguien me decía que circula nuevamente la idea de cambiar o ser cambiado. Y creo que ustedes me sabrán decir si en la nueva Casa Olímpica está ese lema, change or be changed. No estoy seguro si está o no está. La última vez que la visité estaba a punto de abrirse, no la he visitado inaugurada. Pero me parece que es válida la reflexión sobre el cambio. Hay que cambiar cuando es necesario cambiar. Y para eso hay que reflexionar largamente y profundamente. No tiendo a aceptar la idea de que simplemente porque algo es aceptado por una mayoría, debemos movernos en esa dirección. Tenemos deportes que son mucho más conducentes a poder transmitir los valores olímpicos. Como también hay deportes tradicionales que no son conducentes. He escrito, Carlos lo sabe, lo ha tenido que, entre comillas, sufrir en clase, que estoy en contra del boxeo en el programa olímpico. ¿Por qué tenemos que utilizar un deporte que implica una actitud viciosa y violencia que hay que ejercer en él o la rival? ¿Por qué tenemos que aceptar en el programa olímpico deportes en los cuales se utilizan armas? Esos deportes parecerían estar en contraposición con el ideario olímpico, pues no hay que aceptarlos. Creo que los videojuegos, atractivos como pueden ser hoy, en el desarrollo que tienen, no son los más conducentes para promover el ideario olímpico, y existen otros deportes que lo son muchísimo más. Y si estamos tan preocupados por la salud de las jóvenes generaciones, pues en lugar de promover estilos de vida sedentarios, deberíamos enfatizar en estilos de vida activos y que no estén en contraposición en ningún aspecto con el movimiento olímpico. Gracias, César. Sí, efectivamente, en la entrada de la nueva Casa Olímpica está el mensaje Change or be changed. Ahí aparece. Una pregunta para Nelson. Claudia Fernanda Rojas pregunta, ¿cómo implementar la tecnología social deportiva en nuestras escuelas? Bueno, en verdad esta expresión ha surgido en el medio de los estudios con grupos vulnerables, ¿no? Y claro que especialmente en América Latina hay escuelas públicas que representan igualmente estos grupos, especialmente en fragilidades económicas, pero no solamente económicas, porque la vulnerabilidad no está dirigida solamente a quien no tiene dinero, ¿no? Hay otros grupos también, así que se puede utilizar esta tecnología en distintos grupos sociales o instituciones. La idea es que justo se pueda verificar lo que es
exitoso en diferentes realidades y mirar la posibilidad de replicar estas mismas acciones o estrategias o metodologías en otros sitios. Simplemente es la idea. Aquí, por ejemplo, en Brasil tuvimos este problema muchas veces de deshidratación en razón de otras enfermedades. He creado una tecnología social muy simple de la mixtura de agua con azúcar. Y esto fue replicado en distintas realidades de fragilidad económica para solución de la deshidratación ocurrida por diarrea, ¿cómo se dice esto? Con problemas estomacales. Es un ejemplo en la parte de medicina, pero también en la parte deportiva es muy simple cuando replicamos ejemplos bien sucedidos en otros sitios y otras instituciones. Así que sí, creo que es posible que se haga también en escuelas. Y un complemento, tal vez esto ya exista y es un camino que también tenemos a partir del Comité Internacional Pierre de Coubertin. Hay escuelas Pierre de Coubertin por el mundo que trabajan exitosamente con los valores olímpicos, con el olimpismo. Este modelo puede ser fácilmente replicado en otras escuelas. Esto se puede llamar también de tecnología social, deportiva en este caso, porque utilizamos el deporte como medio, como camino, no como fin. Muy bien, Nelson, muchas gracias. Quiero agradecerles a todos. Son las 11:16 hora local en Colombia, las 6:16 en Madrid. Nos hemos pasado un poco del tiempo. Quiero pedirle a cada uno de los tres que muy brevemente nos envíe un mensaje de cierre para los más de 110 participantes que hemos tenido permanentemente durante esta sesión. Empezamos por Beatriz, por favor. Gracias. Y he enviado un par de respuestas también por el chat a las preguntas que he podido identificar. Bueno, mi mensaje es, por un lado, pues lo fantástico que es que haya este tipo de respuesta, ¿no? a los forums digitales. Está muy claro que hay mucha hambre, muchas ganas de conectar y formar parte de un diálogo en común. Es fantástico que este tipo de preguntas y de temas se pongan en la mesa y que podamos reunirnos digitalmente, aunque no podamos tomar ni vinos, ni galletas, ni tener conversaciones de pasillo, que aunque tengamos únicamente que depender de la pantalla, que el interés esté ahí. Para mí ha sido un gran placer el crear este hueco en mi agenda. Estoy muy dividida, estoy trabajando mucho con la Unión Europea por la cancelación de otros eventos este año, en este caso las capitales europeas de la cultura y sus impactos. Y es muy importante para mí pues, tener ocasiones de debatir también las implicaciones en el contexto olímpico y del olimpismo. Así que muchísimas gracias a todos por las contribuciones y las preguntas hoy. Estoy muy interesada también en seguir y observar el debate que tuvieron todos ustedes la semana anterior y estaré encantada de continuar este diálogo, porque como se ha preguntado en el chat, ¿cómo se va a construir la narrativa de este año? Es una gran pregunta, ¿no? La narrativa del gap year en el contexto olímpico, y mi argumento es siempre seamos ambiciosos y esperemos que no sea únicamente una narrativa hecha desde los departamentos de marketing. Ha de tener una base sólida, ha de contar con personas como Nelson, como César, como todos ustedes que tienen un gran conocimiento del patrimonio y de la profundidad de los valores olímpicos, y en mi caso también animarles y provocarles a que también se invite la contribución de otros grandes pensadores, aunque no conozcan tanto el movimiento olímpico, para que realmente entendamos lo que está ocurriendo este año y las lecciones que se pueden tomar para el futuro. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias por tu tiempo y por tus mensajes. César, por favor, tu mensaje de cierre. Quería
decir exactamente lo mismo que dijo Beatriz. En primer lugar, agradecer a todos y a todas por la participación, por el interés, por las preguntas punzantes en el chat y también que nos han hecho a los tres panelistas. Agradecer nuevamente a la Asociación Panibérica de Academias Olímpicas, a quienes hacen esto posible, a Carlos especialmente. Y agregaría dos cuestiones. Si un cambio es necesario, tenemos que involucrarnos en forma política. El cambio no se produce espontáneamente. Y tenemos que abrazar a la política en su sentido más amplio y quizás originario, en mejorar la polis, esta polis deportiva que tenemos. Debemos involucrarnos en política. En caso contrario, entregamos demasiado a que otras y otros decidan por nosotros. También haciendo eco, pero de otra manera, de lo que decía Beatriz, creo que tenemos que seguir luchando porque haya más movimiento olímpico y menos industria olímpica, utilizando la famosa formulación de nuestro querido colega John McAloon. Más bienes internos, más valores olímpicos, menos bienes externos. Y quizás haciendo política, enfatizando en el movimiento olímpico, tengamos esperanza de que post pandemia podamos tener un movimiento olímpico más justo, democrático, integrado, inclusivo. Gracias nuevamente. César, muchas gracias. Nelson, cerramos contigo, por favor. Activa tu micrófono. Sí, que yo estaba escribiendo, el chat es importante porque al mismo tiempo que hablamos aquí, tenemos la posibilidad de estar intercambiando mensajes también por el chat. Bueno, agradecer, porque la oportunidad de compartir olimpismo es tan importante. Me gusta mucho la expresión de César, la polis del deporte o la polis olímpica. César, eres también responsable por mi comienzo en los estudios olímpicos, porque fue mi primera experiencia en Olimpia en 1999, así que te agradezco muchísimo por tus influencias también a lo largo de este tiempo en América del Sur, Argentina y también ahora por todo el mundo. Beatriz, me gusta muchísimo el tema de la Olimpiada Cultural. Estuvimos en Río colectando datos de la Olimpiada Cultural y las ceremonias, así que te escucho, te leo y bueno, gracias a la Academia Panibérica por ofrecer a nosotros esta oportunidad de compartir. Yo he compartido ahí también mi correo electrónico para quien no pudo contestar. Envíen sus preguntas y vamos a continuar compartiendo. Y también la invitación para el Museo de Deporte, que hay justo ahora una exhibición, una exposición con referentes del movimiento olímpico, hablando de estos temas de pandemia y el futuro de los Juegos Olímpicos a partir también de los ejemplos de Pierre de Coubertin. Y conozcan también nuestro trabajo del Centro Latinoamericano de Estudios Coubertinianos. Así que un saludo a todos, saludos olímpicos, gracias por estar. Bueno, Nelson, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por su participación, por su generosidad, por haber abierto espacio en sus agendas y por dejarnos todas estas reflexiones. Y a los participantes queremos invitarlos para que nos acompañen nuevamente el próximo jueves a la misma hora en el tercer foro y el final de este simposio de deporte y COVID en el contexto panibérico. El tercer foro está titulado Deporte, Educación y Comunicaciones y tendrá como ponentes a María Eugenia Gorroño y Héctor Argüelles y a Leonardo Mataruna, bajo la moderación del doctor Emilio Fernández Peña. Varios de ellos también nos han acompañado en la tarde de hoy, de tal manera que los esperamos nuevamente el jueves a la misma hora. Y ahora, para cerrar, los invito a que todos enciendan sus cámaras, ahora sí,
para que podamos tomar la foto del grupo y así podernos despedir. Saludos olímpicos para todos y nos encontramos el próximo jueves y por favor encendamos cámaras para la fotografía final. Jesús, te cedo para que cierres desde Madrid. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la fotografía, muchas gracias por poder veros ahora sí, aunque no sea a los ojos directamente, como decía el profesor Torres. Gracias a los tres ponentes en nombre de la Academia Panibérica y todas las preguntas que han quedado sin responder, esperemos que tengan continuación y podamos seguir celebrando este foro a partir de ahora en más ocasiones. Muchas gracias a todos, a los miembros de las Academias Panibéricas que veo conectados, que siguen con nosotros. Muchas gracias por la colaboración en la organización y nos vemos todos el próximo jueves. Un saludo para todos. Gracias. Soy María Eugenia Martínez Gorroño y no he podido encender la cámara, Jesús. En cualquier caso, estoy aquí escuchándoos. Pero Carlos, me llamo María Eugenia Martínez. Gorroño es el segundo. Perdóname. En cualquier caso, no sé, no puedo. Yo os veo, pero no puedo encender la cámara. No sé por qué, es igual. Un beso para todos. Esperamos que dentro de 8 días la puedas prender, María Eugenia. Sí, sí. Venga, un beso. Cuidaros mucho. Gracias. Muchas gracias. Cerramos entonces. Nos vemos el jueves. Muchas gracias a todos. Un saludo. Saludos para Gracias. Saludos para todos. Gracias, hasta luego. Gracias, adiós. Saludos desde México. Saludos Doctor Villegas, gracias. Gracias.